Iniciamos entonces la clase de Balística 2 con destino a los alumnos de distancia. Vamos a ver en el día de hoy algunos conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior de PERF y SP como parámetros de cálculo de la capacidad de efectos en el blanco. Luego vamos a ver marcas y signos de un disparo y el tratamiento de los residuos de un disparo. Para ello vamos a empezar compartiendo lo que habíamos llegado en la clase anterior, que era el concepto de los dos parámetros de cálculo de penetración y expansión. El concepto de expansión y penetración son dos conceptos que se contraponen en el sentido de que para una bala con excesiva penetración tendrá escasa expansión y por el contrario, aquella que manifieste una gran expansión, caso de las balas expansivas, van a tener una escasa penetración. ¿Cómo se calcula la penetración? Bueno, el PERF estaría determinado por el cociente entre la energía cinética y la sección de choque. Mientras que el stopping power, STOWER, estaría dado por el producto de esa misma energía cinética por esa misma sección de choque. Es decir, en un caso el cociente y en otro caso el producto. El tema es determinar a qué llamamos sección de choque. Y sección de choque entonces le vamos a llamar, si estamos en balas, en donde no son básicamente expansivas, sino que son aquellas balas encamisadas, será la sección recta. Si son balas expansivas, es decir, que tienen un área de expansión mayor, entonces será la sección recta multiplicado por un coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión, en este caso, por ejemplo, 1,5 para este tipo de bala, se multiplicará por la sección recta. En este otro caso, 2 se multiplicará también por la sección recta. Y la tabla de coeficientes es esta. Es decir, una bala especial estaría en el orden de un coeficiente de expansión 4, estas de punta hueca muy profundo 2,5, y así vamos bajando hasta el valor 1 de la bala encamisada para mantener que al momento del producto entonces se mantenga el valor de la sección recta. Los cálculos que habíamos presentado en la clase anterior eran la del PERF de una bala 1125 y el SP de esa bala 1125, de una bala 9 milímetros y de una bala 9 milímetros Glaser Safety-Klag, que es muy expansiva. Las dos primeras no son expansivas. Tanto la bala 1125 como 9 milímetros son balas normales y entonces acá el denominador y acá el multiplicador es la sección recta, 47 por 0,994, 47 por 0,994. Y en este caso 46 por 0,636 dividido 0,636 y acá 46 multiplicado por 0,636. Y acá es donde interviene que la sección recta debe multiplicarse por el coeficiente de expansión de esta bala, que es 4, y entonces, en consecuencia, da un número mayor de sección de choque. En este caso, entonces, tendríamos valores de PERF 47 y de SP 46, es decir, casi similares, valores medios de perforación y expansión. En el caso de la 9 milímetros, valores más grandes de penetración y menores de expansión. Y en el caso de la Glaser Safety-Klag, crece enormemente la expansión frente a lo que es la penetración. El requerimiento entonces de estos valores hace que nosotros lleguemos a valores, como habíamos dicho, de choque más penetración en la 1125, perforación más volteo en la 9 milímetros y gran expansión y escasa penetración. Vamos a dejar de lado esta y vamos a compartir ahora
El segundo tema que era de interés. Acá a nosotros nos interesaba ver algunas comparaciones. Por ejemplo, si nosotros tomáramos todas estas balas, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que los valores estos que habíamos calculado en estas dos primeras y la habíamos calculado en esta última, si colocamos valores intermedios, vamos a lograr que, por ejemplo, una bala como la 22, que es una bala muy liviana, tiene tiene una penetración importante para sus valores, ¿no es cierto? Y un SP más chico. ¿Por qué? Por el calibre. Si vamos a una 38, tendríamos 17 frente a 30. En consecuencia, los valores de PERF y SP nos estarían indicando cuáles son los efectos de estas balas. Vamos a dejar de lado esta ahora y vamos a pasar al segundo tema de interés, que es la de las marcas y signos. Muy bien. Cuando hablamos de efectos en el blanco, vamos a hablar de distintos tipos de disparos. Por ejemplo, disparos a larga distancia, tendríamos el resultado de una bala que está penetrando limpia, desde el punto de vista que no es acompañada por gases ni partículas, y que tiene un orificio más o menos regular, de un orificio de entrada más o menos regular. Si en cambio estamos hablando de disparos a corta distancia, vamos a encontrar que los residuos de pólvoras y residuos metálicos van a penetrar, van a primero impactar sobre el blanco juntamente con la bala y luego penetrar inclusive en la herida. Es por eso que nos vamos a dedicar básicamente a estos resultados más complejos. Desde el punto de vista del orificio de entrada, podríamos decir que a corta distancia es más ovalado, mientras que a larga distancia, ¿no es cierto?, es más regular, como decíamos, y levemente inferior de lo que es el diámetro de la bala. ¿Por qué? Por la contracción de los tejidos, es decir, se abren los tejidos para el pasaje de la bala y después se contraen reduciéndose levemente a lo que es el diámetro de la bala. Tienen una forma irregular y desgarro en algunos otros casos cuando se presenta el golpe de mina de Hoffman, que es el rebote contra tejidos óseos. El estudio de un orificio de entrada, entonces, es importante observar sus dimensiones y en la mayoría de los casos observar las dimensiones si varían en el sentido horizontal del sentido vertical para conocer si hay cierta ovalización. Los efectos sobre la piel. El halo de Fish, que también lo habrán visto en medicina legal, la bala primero choca y comprime los tejidos, luego los estira y frota, por lo cual estos tejidos que son frotados se ensucian por un lado y se queman, tienen cierta quemadura por otro lado, porque la bala viene caliente, depende de la distancia de tiro, perfora a la piel y finalmente la piel luego se retrae, por lo cual queda el halo de Fish, que sería el círculo negro, sería la perforación en sí, ¿no es cierto? Y el resto es un ennegrecido alrededor del orificio, que es lo que se denomina halo de Fish o anillo. Halo de enjugamiento tiene restos de pólvora, aceite y suciedad. Y halo de contusión es la agresión a los vasos sanguíneos y los tejidos vivos. Es decir, que es una suma del halo de enjugamiento más el halo de contusión. Y en algunos casos nos puede estar indicando si ha habido un ángulo de tiro muy notorio. El ahumamiento y el tatuaje. Ahumamiento es toda la zona que es afectada por los humos de las partículas que vienen flotando
básicamente por pertenecer a partículas de pólvora que no han terminado su combustión. Y el tatuaje es la incidencia que tienen esas partículas al atravesar la piel, que pueden ser perforación de pólvora incandescente o de también partículas metálicas. Es decir, ahumamiento entonces es la suciedad general que generan los gases, los humos, y tatuaje es la perforación de los tejidos. El signo de Benassi. El signo de Benassi está dado por, si nosotros tenemos la tabla externa, el diploe y la tabla interna, el signo de Benassi va a ser la mancha que no solo va a estar en el exterior, sino va a estar también en lo que es la tabla interna. El signo de Benassi puede observarse en una fotografía real similar a esto que vemos, el ennegrecimiento de la zona. Sobre la piel, el abocamiento y el signo de Puppé es la marca de presión del cañón caliente. Este sería un arma apoyada sobre la piel. El quemado de fibras de ropa, el signo de escarapela, y la reproducción del entramado sería el caso de que un entramado de tela pueda quedar, ¿no es cierto?, pegado a la piel. Veamos lo siguiente. Cuando la bala abandona la boca del arma, comienza lo que se denomina el retroceso, que va a dar lugar al retroceso de la vaina y posterior expulsión, y juntamente la fuga de gases hacia atrás y el aumento de velocidad de los gases que escapan hacia adelante. Hacia adelante va a ser el fogonazo y el estampido de boca, hacia atrás la fuga de gases que va a ensuciar el arma, va a ensuciar básicamente el cerrojo, corredera y la mano del tirador. Esto nos va a llevar entonces al fin de la obturación y la aparición de lo que es la presión en la boca, que es la que va a dar los valores de estampido de boca y fogonazo. Esos restos o residuos de un disparo deben ser analizados. ¿Dónde los vamos a obtener? En la mano y en el arma, en la mano del tirador y el arma. Esos van a ser humos y partículas sólidas del iniciador, camisa y pólvora. Y tatuaje y ahumamiento, que también serían residuos, ¿no es cierto?, en la piel y zona externa al orificio de entrada, y en la zona interna de la herida si estamos, ¿no es cierto?, con golpe de mina de Hoffman y signo de Benassi. Esto es entonces ubicación de los residuos. Veamos análisis. Bueno, del iniciador nosotros podríamos estar teniendo partículas metálicas que podrían ser mercurio, plomo, bario y antimonio. ¿Por qué circundamos con rojo acá? Bueno, porque el plomo, el bario y el antimonio se van a mezclar formando una partícula única que ya vamos a ver su naturaleza. Con respecto a los restos de las pólvoras, pueden haber óxidos de carbono, nitratos y nitritos. ¿Cuál es el tratamiento? Fíjense, si nosotros consideramos qué nos puede brindar la vaina de latón, que es cobre y zinc, podemos estar encontrando por acá el plomo, nuevamente, hierro, estaño, manganeso. Si consideramos residuos de la bala, con respecto al núcleo podemos estar encontrando nuevamente el plomo, el antimonio, aleación de plomo y estaño. De la camisa, acero, acero latonado, latón, cobre, zinc, melchor 80%, níquel 20% de cobre. La cápsula iniciadora estaríamos encontrando latón, cobre, zinc, bario, nitrato de bario, mercurio y antimonio.
Las pólvoras, las monobásicas y las bibásicas. Las monobásicas fueron utilizadas, como ya hemos hablado, hasta los años 70 y estamos hablando en armas de puño o en armas portátiles en general, y las bibásicas comienzan a ser utilizadas, nitrocelulosa más nitroglicerina, en los años 70. Existen entonces pólvoras de nueva generación que tienen mayor potencia, mayor estabilidad, son más regulares, mayores presiones en la boca que generan mayores impulsos y mayores temperaturas. Todo esto nos va a brindar las pólvoras bibásicas, son de nueva generación. Es decir, vamos a estar teniendo mayores valores energéticos que nos van a dar mayores impulsos de la bala y consecuentemente entonces mayores velocidades de traslación y de rotación. Con respecto a los residuos, ¿qué es lo que podríamos decir? También distinguiendo monobásicas a bibásicas. Podríamos estar distinguiendo que los humos son más pastosos en las monobásicas y menos pastosos y de menor cantidad en las bibásicas. Las partículas sólidas de gran número y tamaño y pocas de pequeño tamaño, solventes, volátiles y no volátiles activos, y estabilizantes en los monobásicos sí, y en las bibásicas pocos. En la jornada de criminalística del año 96 se habló del método Dermo-Tess, y los antecedentes eran que en el 1931 se introduce en Estados Unidos. El método detecta óxidos de nitrógeno, restos de partículas recogidas con el guante de parafina, empleando un reactivo de difenilamina. Es inespecífico para la manipulación del tabaco rupio, esmalte de uñas, fertilizantes, orina, etcétera, que arroja resultados positivos. Es decir, acá podría entonces haber una confusión, podría estar dándonos positivo y sin embargo son residuos de, como decimos, otros elementos que no son residuos de un disparo. Y en definitiva, en el año 1968, en la conferencia de Interpol se decidió excluirlo como inespecífico. ¿Qué sucede en la Argentina? Se sigue utilizando, pero casualmente para determinar si existen óxidos de nitrógeno exclusivamente, sin hablar en forma terminante de que esto nos lleva a un resultado positivo de que fue un residuo de un disparo, porque hay que complementarlo con un segundo elemento que ahora vamos a pasar a detallarlo. Entonces, en tejido es inespecífico. En un arma, en los informes químicos se aclara que no existen métodos para determinar la fecha del disparo. Los restos o residuos entonces de un disparo podrían ser restos de pólvora, que sería casualmente no metálicos, sino restos de pólvora. Bueno, el reactivo de Gris con la alfa-naftilamina, el ácido sulfanílico y el ácido acético nos lleva a una reacción de puntos rojos y nos está indicando la presencia de nítritos. Estos restos de pólvora frente a un reactivo de Goodman, difenilamina y ácido sulfúrico nos llevaría a puntos negros que determina la presencia de nitratos. Es decir, que los restos nos podrían llevar a la determinación de que hay nitritos o nitritos y nitratos. Es decir, que podrían estar acercándonos hacia un resultado positivo. Pero es necesario completarlo con el análisis de restos metálicos, que van a estar confundidos también junto con estos restos de pólvora. Se puede llevar entonces adelante una espectrofotometría de absorción atómica, una microscopía electrónica de barrido y el reactivo rodicionato de sodio para obtener bario y plomo. ¿Cuál es
la técnica más avanzada y en desarrollo, la microscopía electrónica de barrido, a la cual nos vamos a referir a continuación. Los restos en la mano, entonces, tendrían la aplicación de un dermotest, recolección en parafina y aplicación de reactivos. Y también, ¿no es cierto?, si se obtuvieran restos metálicos, es decir, los restos estos estarían mezclados tanto de pólvora como reactivos metálicos. El microscopio electrónico de barrido es el que se presenta en esta placa, en donde, ¿qué es lo que se observa? Se observa que los residuos van a ser sometidos a un microscopio electrónico que hace la comparación y busca ¿qué? Busca las partículas características de residuos que se conocen con la sigla GSR, Gunshot Residue, y tienen la composición de plomo, antimonio y bario solidarios. Luego pueden obtenerse otros elementos adicionales como el silicio, el azufre, el aluminio, potasio, etc. Y pueden haber partículas consistentes, es decir, que guardan alguna relación, pero que no tienen los tres elementos básicos, sino que a lo mejor tienen dos de ellos. La partícula, a su vez, es observada, como decíamos, microscópicamente, y esta es la imagen morfológica de una partícula característica GSR, en donde está presente el plomo, el bario y el antimonio, pero que están sólidamente fusionados, el plomo, el bario y el antimonio. Por eso dan paso a la forma característica de esta partícula característica. Con la sola presencia de una partícula, podemos estar hablando de que esos residuos metálicos responden a un arma de fuego. Es decir, que hasta acá, ¿qué es lo que podríamos resumir? Bueno, los residuos van a ser una mezcla de residuos de pólvora y residuos metálicos. Los residuos de pólvora y metálicos van a estar, como decimos, en una mezcla. En consecuencia, si nosotros los sometemos a los test comunes, que eran para determinar residuos de lo que podrían ser nitratos y nitritos, estaríamos entonces con parte de un resultado. El otro resultado es el que va dirigido a las partes metálicas y en consecuencia la microscopía electrónica de barrido es la que actualmente se realiza para la determinación de si están solidariamente fusionados el plomo, el bario y el antimonio. Este es un diagrama que se puede observar en la imagen, en donde está la detección, por ejemplo, de 10 partículas en este caso. Acá hay 10 partículas GSR que están marcadas acá en negro, con la ubicación dentro de la pantalla y con la composición, es decir, la cantidad de elementos que componen ese análisis químico. Acá estaría la posición de distintas partículas ubicadas con distintos colores. Y finalmente podemos hacer una mención a lo que sería la prueba de rodicionato de sodio. Es sensible, con poca cantidad de muestra, es factible obtener resultado positivo y es específica, ¿por qué? Y bueno, porque puede obtener resultados sobre plomo, antimonio y bario. Las precauciones. Esta técnica no puede realizarla cualquier operario. Quien la realice debe estar suficientemente preparado y entrenado. El reactivo debe ser de preparación reciente, dada la inestabilidad química, es decir, no son reactivos que puedan guardarse para otras pruebas. El pH del buffer debe mantenerse entre 2,9 y 3.
El factor tiempo es fundamental. Cuanto antes se realice el examen pericial, mayor factibilidad existe de obtener resultados fidedignos. No todas las armas tienen la misma deflagración y un resultado positivo también podría darse si se manipuló el arma sin disparar. El material que más se ajusta para la toma de muestra es la tela de algodón y si el material se extrae en el lugar del hecho debe ser depositado en un recipiente adecuado para su conservación. La bala entonces a la salida de la boca, como habíamos visto anteriormente, da lugar a que los gases aumenten su velocidad, a que haya un impulso adicional de la bala y que se produzca una gran inestabilidad de la bala. Todo este conjunto, bala, más los gases, más las partículas sólidas de pólvora y partículas metálicas, van a ser las que van a incidir sobre un blanco a corta distancia. El fenómeno de entonces, a corta distancia, los gases no alcanzan a dar un impulso adicional a la bala, la velocidad de ingreso de la bala es menor, menor penetración si la bala es deformable, muy escasa penetración, mayor cavidad a causa de mayor inestabilidad y esquirlas de la camisa. Existe una necesidad de trabajo en equipo entre el perito balístico y el médico forense y los informes forenses a veces son insuficientes. Volumen de perfil de la herida, marcas y signos en la ropa, restos de partículas sólidas y otras veces avanzan sobre precisiones como distancias de tiro al no existir ciertos signos. Bueno, vamos a dejar de lado esto y vamos a ir desarrollando la introducción a la prueba pericial. Los conceptos que vamos a ir trabajando son, por un lado, el concepto de prueba, es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación. En el proceso penal es todo lo que pueda servir al descubrimiento de la verdad y es una garantía contra la arbitrariedad. Esto es en general prueba. Pero si ahora le sumamos pericia, que es la sabiduría práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte, en donde aparece la figura del perito como auxiliar técnico de la justicia y la pericial, que es el estudio, el trabajo en sí del perito, el conjunto de prueba más pericia nos llevaría a la prueba pericial. Incorpora el fundamento técnico-científico para la justificación de las conclusiones a las que se arriba en la pericia. Las particularidades. Se necesita un conocimiento técnico ajeno al saber específico y jurídico del juez. El testigo declara sobre lo visto u oído y el perito formula deducciones sobre los hechos percibidos. Las deducciones del testigo son hechos subjetivos y las del perito conclusiones objetivas. Y el testigo es insustituible, el perito es sustituible. Características y marcas periciales. Comparaciones macroscópicas de parámetros balísticos, calibre y rayado, ancho del macizo, ángulo del rayado, sentido de giro, paso del rayado. Calibre del rayado, como habíamos visto, con las características, los sentidos de giro, largo del rayado, la orientación y sentido, el ancho del macizo, el ángulo o inclinación. Todas estas son cuestiones que hay que estudiarlas en la participación de balas y de armas incriminadas. El paso del rayado, que es otra característica del rayado. La comparación microscópica. Bueno, aparecen complejos lineales en las balas y complejos lineales en las vainas. Y además podrían estudiarse marcas de extracción. ¿Qué es lo que observamos? En los complejos lineales de las balas aparecen líneas primarias con el primer movimiento de la bala antes de tomar el rayado. En consecuencia, son líneas que van a ser paralelas a longitudinales al eje de la bala. Luego,
al iniciarse ya el proceso de rotación, entonces aparecen lo que son las líneas secundarias. Es decir, que tenemos líneas primarias superpuestas a líneas secundarias. Las líneas secundarias a causa entonces del movimiento de rotación. ¿Y son paralelas a qué? Bueno, a los macizos. Las marcas de bala en una bala maciza de plomo, en general las balas de plomo sufren deformación. En consecuencia va a haber una gran zona de deformación, una zona de desbaste que puede ser cuando está desalineado lo que es el eje de la bala con lo que es el eje del cañón. Las líneas primarias, líneas secundarias, acá vemos un ancho de macizo marcado, es decir, que todo podría estar llevándonos a determinar que zona de deformación generalmente va a estar en las balas macizas de plomo y en las balas que son encamisadas no existe esa deformación. Las líneas primarias y secundarias. Las líneas primarias entonces estarían indicadas paralelas a lo que son estas dos líneas rojas. Y las líneas secundarias serían las que son paralelas a los bordes del macizo y estarían marcadas acá con color amarillo. Las vainas. La cápsula iniciadora, al momento del golpe del percutor sobre la cápsula iniciadora, esta cápsula iniciadora hace una expansión violenta. Esa expansión violenta hace que choque contra el cerrojo y en consecuencia queda a nivel del plano de lo que es el culote de la vaina y se producen complejos lineales que están todos restringidos a la zona de la cápsula iniciadora. Es decir, ¿dónde vamos a buscar nosotros elementos coincidentes que nos lleven a decir que hay identidad, es decir, que esta vaina ha sido utilizada por una determinada arma? Cuando encontremos complejos lineales coincidentes dentro de lo que es la cápsula iniciadora. No nos interesa el resto del perfil del culote de la vaina, ni nos interesa el fondo de percusión. Acá, por ejemplo, podríamos estar viendo dos vainas que deben ser comparadas. Acá la yuxtaposición de las vainas y buscando la coincidencia de lo que podrían ser las líneas o complejos lineales. Una cápsula iniciadora observada microscópicamente, podríamos estar observando complejos lineales. Acá vemos líneas en arco, que serían los complejos lineales. Estamos observando el fondo de percusión, que decimos que no necesariamente debe ser exacto para la coincidencia, y podríamos estar observando el culote, que tampoco debe buscarse coincidencia, porque pueden ser cartuchos de distintos lotes. Acá vemos cómo dos vainas que han sido disparadas por la misma arma pueden tener fondos de percusión diferentes. ¿Y por qué? Bueno, porque son de distinta fabricación, con lo cual tienen distintas composiciones de materiales y consecuentemente reaccionan frente a la percusión y explosión y expansión de manera distinta. Pero no así en lo que hace a las marcas o complejos lineales. Bueno, el cotejo de proyectiles. En los proyectiles lo que vamos a buscar son coincidencias en las líneas secundarias. Y esas líneas secundarias van a estar de uno y otro lado divididos por una línea divisoria en donde hacia derecha e izquierda se encontrarán los dos proyectiles que están presentados de forma yuxtapuesta.
Bueno, la ubicación relativa de marcas de extracción. Perdón. Marcas de extracción. Las marcas de extracción pueden estar ubicadas en este sector con diferentes formas. En este caso está arriba, en este caso en este extremo, en este caso las dos a la derecha, pero con distintas formas. Pueden estar en la izquierda también, pueden estar abajo los botadores. Si nosotros encontramos una zona de extracción de la uña extractora del lado derecho, bueno, buscaremos el botador del lado izquierdo y así sucesivamente. Si es arriba, lo buscaremos abajo. Marcas y vainas de fuego anular. Por ejemplo, estas son diferentes formas que podrían tener alguna referencia para el cotejo, distintas, semicirculares, circulares, de barra, rectangulares. El método de comparación de balas y vainas. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Víctor Baltasar, 1872-1950, el rodado de balas sobre una hoja de estaño. Este fue el principio del método. Luego el comisario Belaun de la Policía Federal Argentina, la fotografía del perfil continuo del cuerpo de la bala que gira. El método de escopometría, observar y medir. Principio, comparación entre un elemento auténtico indubitado y otro a verificar, que sería el dubitado. Y finalmente, el microscopio de comparación o el video comparador, en donde permite juxtaponer imágenes para llegar a la observación microscópica. Comparaciones microscópicas y rodado de proyectiles. Acá observamos el rodado de un proyectil, en donde observamos todos los campos. Es decir, al hablar de todos los campos, y estamos hablando de 6 rayas y 6 fondos de raya y 6 macizos, estamos observando los 6 macizos y 6 fondos de raya. ¿Qué es lo que nos interesa para la comparación? Los macizos, que sería la zona esta que se observa acá en cada una de estas de estos rodados. Y la comparación entonces se produciría entre dos bandas que se van corriendo hasta que se busque la identidad, y cuando se encuentre allí la identidad entre líneas, ¿no es cierto?, se buscará los campos que están alrededor. Juxtaposición de imágenes. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, dos vainas que están una al lado de otra, estamos hablando de juxtaposición. Ahora, microscópicamente se buscará ir corriendo las imágenes a los efectos de obtener que de uno y otro lado de las líneas existan las coincidencias. Acá podemos observar complejos lineares que se vuelven a repetir en esta otra vaina. Esto sería suficiente para que nosotros estemos hablando de la documentación de una prueba con coincidencias en paralelo. Coincidencias haciendo una sola imagen. Bueno, acá vemos que la línea esta se continúa de uno y otro lado, con lo cual podemos estar hablando de coincidencias nuevamente en este caso. Y en este otro caso también observamos coincidencias que se repiten de uno y otro lado. Con respecto a balas, podemos estar encontrando líneas primarias como en esta, que son paralelas a lo que sería el eje de la bala, y líneas secundarias, que son todas estas, que serían paralelas a lo que son los bordes de macizos. Acá otra imagen en donde estamos observando las coincidencias. ¿Existen nuevos métodos? Bueno, podríamos decir que no es nuevos métodos, sino que este rodado, ¿no es cierto?, que antes se había hecho inicialmente sobre una lámina, ahora se obtiene mediante, a lo mejor, elementos que hacen que se produzca el rodado de la toma de imágenes. Bueno,
Con esto entonces damos por finalizada la clase del día de hoy, en la cual nos hemos querido referir desde la balística de efectos hasta lo que es la balística de la comparación y de la peritación balística.